ese profe los ponía a copiar directo del Del libro, libro, ni siquiera sí. necesitaba, pero, o sea, ya sabías que si te tocaba ese profe, era copiar. Todas las clases tenías que estar copiando el libro completo de historia. Era alguien tan apasionado de lo que sabe y de que dices, así quiero yo dedicarme a lo que yo ame. En un examen de geografía dije, no, ni de pedo lo voy a pasar. Y le apliqué al Tin Marín y me saqué un 100. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que usted esté viendo este precioso contenido. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en otro capítulo más de las Plutarcas del Norte. ¡Ey! El día de hoy vamos a hablar sobre maestros, anécdotas en conmemoración a estos días de celebración que se acercan. Vamos a hablar cosas, pues alguna cosa bonita de algún maestro que nos haya marcado o alguna cosa horrorosa de esas que dices, nunca te voy a olvidar, perro del mal. Entonces, pues comenzamos con Anita, ¿desde dónde te encuentras? Yo soy Ana Ronquillo y los saludo desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Yo soy Belén Márquez y los saludo de aquí desde mi cocina en Ciudad de México. Perfecto, yo soy Gris Armenta y los saludos de Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, pues sin más preámbulos, cuéntanos, Anita, ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo, ahora sí que tranquila, pero como que todavía no me caía el 20 que había vuelto a la realidad. Hoy me di cuenta que fue hace una semana que volví de Chihuahua. O sea, para mí ya habían pasado 21 días. Entonces, hubo mucho trabajo, ocupado, pero bien en lo general, vaya, en aparente calma todo. Contarles lo bueno fue que esta semana Said, mi hijo menor, cumplió 9 años, casi una década con Precioso. nosotros. Entonces, estuvimos ahí festejándolo, mucho pastel, mucha felicitación, mucho todo. Entonces, nos la pasamos muy bien festejando su noveno cumpleaños. A la par de eso, me di cuenta que ya tengo 11 años viviendo en Nuevo León. Entonces, algo de lo que me trajo a Nuevo León fue Said, que Said ha estado aquí en Wow. 9 de los años que estuve, que ya tengo aquí, pues. Ajá. Lo malo, lo malo, ¿qué les puedo contar de lo malo? Pues volvimos a las escuelas, estuvo como medio atropellado porque entre que un puente y que no descansaban y que sí, que no, y semana loca y que por favor píntele a su niño el cabello y que un sombrero loco. O sea, como que no terminé como de nunca, pasaron los días sin luz ni sombra. Y lo rescatable, ¿qué les cuento de lo rescatable? Pues que mi hijo mayor, Raúl, ya está a 2 de aprender a manejar. Ya le solté la camioneta y ya anda de aquí Qué para padre. allá. Entonces, pues son esas pequeñas cosillas que son importantes, esos hitos en la vida que no son los grandes hitos, pero que sí son muy, muy indispensables. Yo que Claro, aprendí a manejar a los 30 años, entiendo lo valioso que es aprender a manejar a los 18, ¿sabes? sí. Y Y yo pues siento que sí es un hito, Ana, sí es un hito puntual lo de la aprendedera de la manejada, porque pues, por fin podrás tener chofer. Ah, Padrísimo. Pero sí, sí es importante, les digo, en mi caso yo aprendí a manejar muy, muy grande, entonces que si aprenda, ahorita lo vi chiquito, 18 años ya agarrando carretera nacional y fue como de, ay, mi pollito, hace unos días lo llevaba al kinder, pero pues ya tiene 18. Qué chido. Y pues ya cuando rasgos fue eso, Qué todo muy padre. bien. Muchas gracias por compartirnos esos pequeños grandes logros. ¿Y tú, Belén, que estás dando medicamento? Cuéntanos, ¿cómo fue tu pues semana? fíjate que el medicamento es para lo de la caca. Ustedes saben que yo estos meses no hablo más que de caca. Caca por aquí, caca Monotemática. por allá. Entonces, me fue bastante bien No en le la conté semana. a una de estas semanas al respecto, ya hubo propuestas. No, 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 no. Yo espero que alguna vez alguien se vuelva tan fan de nosotros que vea cuántas veces dije caca, caca en los episodios. Caca o algún símil de la caca. Pero en fin, sí, el medicamento para que se le ablanden las heces a mi hijo. Mi semana estuvo bastante bien, fíjense.
que fui a visitar a mi papá. Mi papá hace mucho que vive en Cuernavaca y recuerdo que conocí su casa cuando le dio COVID. Háganme ese chingado favor. Este, le dio COVID y lo fui a ver. No sabíamos todavía que era COVID, Ujú. pero sabíamos que se empezaba a sentir muy mal. Recuerdo que me senté ahí en la sala de su casa, le di un abrazo. Afortunadamente en ese momento no me enfermé porque le dio cuando, cuando todavía no había vacunas ni nada. Entonces, afortunadamente no me contagié, pero esa fue la vez que conocí su casa. Y desde ese entonces iba, pero no entraba porque ya nada más iba a dejarle el oxígeno o algún medicamento así. Y desde entonces nunca jamás había vuelto a pasar. Wow. Y Sí, han pasado 5 años desde eso, ¿no? muchísimo, muchísimo tiempo. Regularmente él viene a veces que a cosas que tiene que hacer acá en Ciudad de México y pasa a visitarnos. Pero yo nunca había pasado, sino que cumple años mañana. Ok. Entonces le dije, ¿sabes qué? Como yo me voy a ir a Chihuahua, ¿qué te parece si me lanzo el fin de semana que festejemos tu cumpleaños? Entonces, Ujú. que me voy. Eso fue lo bueno. Está bien padre porque apenas llegas a Cuernavaca y abres el cristal que traías con aire acondicionado. Mira, mi amor. Y se siente playero el asunto, aunque no hay playa. Ay, no, el clima está tan rico, muchísimo calor, pero húmedo, ese que sientes a gusto como de playa, como traigan una cerveza en este momento, así, delicioso. No, Ujú. no, 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 riquísimo. Este, ahí la pasamos el sábado y nos regresamos hasta el domingo. Ok. Este, lo malo fue que 15 días antes, bueno, me contó mi papá que se enfermó bastante feo y ahorita se viene recuperando, se anda con la salud así medio mal. Dice que ya se siente bien. A mí me late que ese señor no quiere ir a ver al doctor, pero voy a ir a Sí. hablar con... ¿Entendido, papá? Voy a ir a hablar contigo otra vez. Y lo rescatable, pues adivinen quién descansa esta semana. Yo. Excelente. Aparte, Súper excelente. todo es asunto de lunes. Entonces, voy a andar por allá por Chihuahua a ver si ahora sí me animo a ver a la Chapis, a ver si se anima a acordarse Porfa, de que sí voy. te encargo. Y esos son los detalles de mi semana. La caca la vamos a dejar hoy de lado, un poquito. Perfecto. Poquito. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos, Belén. Sí, vi ahí fotos de que fuiste con tu papá y dije, ah, qué chido, qué ¿En dónde padre. vieron esto? Yo vi en unas historias de Belén. Pues es que también estate atenta, Ana. No te puedo estar mandando correos cada vez que voy a los lugares. Ah, Oye, Perdón, mandarle al calendario de Ana. ajá. perdón. Yo no vi ni una historia. Pues métete a mis historias, Ana. Te voy a encargar, por favor, que estés más al pendiente de mi vida Más si quieres atenta. recuperar esta amistad. Si quieres, si quieres que no te lo vuelva a romper. Ah, Ay, No, perdón. sí, no te creas, no sé si te lo vuelvo a decir. Ah, es que le encanta que se lo que rompan. se lo rompan. No, no te creas, no me acuerdo si fue historia o fue una publicación, no sé si en Facebook Sí, fue algo así. Yo la o verdad en tampoco me acuerdo, Instagram. creo La que verdad fue es que no me historia. acuerdo. Mira, yo veo el celular varias veces al día, pero no mucho tiempo. O sea, desde que veo dos, tres cositas y ya. Entonces sí se me olvida si era historia, si era publicación o si era qué. Y como Ok. me he comprometido a subir más historias mías, este, y a etiquetar a las plutarcas. Muy bien. Entonces, Es pues que por algo eso he tenemos estado que hacer con tratando de, eso, como que nos abandonamos y ya sí, valió. correcto, correcto. Muy Ok. bien. ¿Y tú cuándo vas a empezar a los... Pues yo, lo bueno de la semana es que, ay, los días de descanso, cómo los necesitaba, cómo los agradecí, la verdad. Los días de asueto, ay, no, fue una maravilla. Sobre todo el día de ayer, que ya había como cosas abiertas que se necesitaban y así, y yo descansé, muy padre. Muy bien. Qué Entonces, chido. Acá mi hijo descansó, pero yo no. sí, pues es que es lo común, o sea, pero pues, mira, nos dieron el día y yo encantada de la vida. No Y me lo digan malo, voces.
Lo malo es que pues hubo chamba como si no hubiera habido días de asueto, o sea, hay mucho trabajo. Eso y que ya ando bien nasal otra vez porque no sé si traigo alergia, no sé si me estoy resfriando otra vez, no sé, ya no sé qué rollo conmigo. Les digo que mi sistema inmune está estúpido y ve algo y tira mocos en lugar de atacarlo. Entonces, pues eso ha sido lo malo. Lo rescatable, pues aparte de que me la pasé muy bien, es que el sábado fui a un concierto de aquí de la ciudad, Oye, sí, sí, de, ese ajá, es también para que vean. es una orquesta sinfónica que estaban haciendo como homenajes de rock en español. Estuvo padrísimo, o sea, muy chido, Imagino. muy suave y cremas, dirían. Se veía chido, también lo vi en unas historias. Sí, O la estaba, verdad es o que, algo. Yo vi que Chapis puso, voy a ir, por favor, no vengan para andar a gusto. ajá, Y dije yo, obviamente, exactamente, suena a mí. Sí, 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 pero es que sí hubo muchísima gente, eso sí, creo que ese día hubo muchas cosas, creo que fue una pelea del Canelo y pasaron muchas cosas y yo dije, no va a haber tanta gente. No, hombre, no, estaba tanto. atacadísimo, o sea, mucha gente. Pues es que entiendo que era la Sinfónica de la UASH, ¿no? Creo que sí, pero ya han Y a tenido la un de... chorro de presentaciones, o sea, ya han tenido y muchas de otro tipo de temáticas. Ah, ok, ok, ok. Sí Y, vi, o sea, la UASH hace eso, ¿no? Como de cosas de Star Wars, y luego ajá. eh, cosas de, ay, no me acuerdo ahorita Y de la qué otra verdad cosa. es que excelentes músicos, excelentes cantantes, o sea, padrísimos tú. O sea, un super show bien chido. Qué chido. Sí, nada que pedirle a otros conciertos, la neta. Y claro que tampoco es que haya ido a tantos, ¿verdad? Pero mira. Y pues bueno, habiendo platicado de nuestras semanas, ahora sí vamos a platicar sobre el tema. Les decía, ahorita íbamos a hablar como de maestros que nos marcaron en la vida. Y realmente pues queremos hablar específicamente de lo que recordamos de los maestros de secundaria, porque fue nuestra época en común. Ajá. Ah, claro, Este, claro. Yo sí voy a hablar de uno de la primaria, porque acordarme, lo que se hizo acordarme, no más de eso. justo, hace ratito que le decía a Ana de que yo sentía, cuando Ana y yo platicábamos de la secundaria, yo sentía que yo era una persona sin memoria, porque de la mitad de las cosas que Ana se acuerda, yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo ni de las personas, es gente que está en mi salón y yo no los recuerdo. Y Ana sí. Ajá. Pero es que Ana se acuerda de la hora en la que uno de sus jefes le dijo que sí pasara a la oficina para que le, o sea, Pero, también Ana tú, Belén, tú me dijiste, Sí, quítate que ahí voy yo. Tú no te acuerdas de nada, nadita, nada. nadota. nadota. Entonces, cuéntanos, Belén, ¿tú de qué te acuerdas? Hola, pues me tocó a mí. Yo básicamente me acuerdo de un profesor. ¿Qué pasó, hijo? Ay, disculparán, pero es que me tocó cuidar al gordito en este momento. Y le tuve que ayudar a rescatar a Man de esto. Me acuerdo de un Sí. profesor de primaria. Y me acuerdo porque a mí nunca me ha gustado ni geografía, ni química, ni nada de eso. Me cae regordo. Y ese vato nos explicaba que las células blancas eran como soldaditos que iban y peleaban contra las bacterias y eran las que nos ayudaban a no enfermarnos y no sé Los qué. que yo no tengo, di. Ajá. Y Básicamente es una entonces, explicación. y entonces yo me imaginaba así como él los iba describiendo, soldaditos con su casco, con su todo. Y fue la primera vez que a mí, la primera y de las únicas que me llamó la atención, creo que era química esa clase, ni me acuerdo bien. Como Ay, no habrán mames, de sospechar. que en primaria, estás loca. Se llamaba Luis Carlos. Bueno, se llama, no sé si todavía ande por allá. Se llama Luis Carlos, era de Parral, y era bien chido, era buena onda. Y básicamente es de lo que yo me acuerdo. Mi tía Mela iba y ahorraba con él. ¿No hay qué? Mi tía Mela iba y ahorraba con él. No sé si a ustedes les tocó que, que en la primaria ustedes ahorraban cada lunes. Ah, ¿No les sí, tocó sí, que sí, sí, ahorraban? No sí. me acuerdo de eso. A lo mejor Me sí, Pues pero no acuerdo, me acuerdo. me acuerdo que nosotros sí, ahorrábamos ahorrábamos. cada lunes y a mí nada más me dieron el primer lunes y el último lunes.
De ahí en más siempre se me olvidaba, siempre se los olvidaba a mis papás. Terminaba yo con 10 pesos en todo el año. Mal. Ok. Pues yo sí ahorraba 10 pesos, pero sí regularmente a la semana. Y creo que básicamente era porque mi tía Mela era la que se acordaba. Ella no tenía hijos en la primaria, por supuesto, su hijo ya estaba mucho más grande, pero le pedía al profe Luis Carlos que la dejara ahorrar ahí con ellos. Oye, volteate para Ah, acá. ok. O sea, como una tanda, Este, ¿o qué? pues no, ahorro, o sea, dabas cada lunes ahorro y Qué ya el loco. profe lo guardaba, supongo, en el banco, no sé dónde. Y ya. Entonces mi tía se acordaba, creo que mi tía ahorraba como 50 pesos. Y me caía muy bien ese profe, me hacía la vida mucho más chida. Y fuera de ahí, todos los que ustedes comenten serán de los que me acuerde a partir de eso, porque ya no recuerdo ninguno en particular. Ay, no, yo quiero que mencionemos del que hablamos antes de comenzar a grabar, que fue un profe que yo creo que nos marcó para mal. Fue un profe sumamente desagradable y si está vivo, ojalá que ya no dé clases, que ya Ojalá no, que no. que ya no tenga acceso a ninguna jovencita, porque ese profe a todas nos acusaba, a todas. O sea, a ti no, A mí nunca me chiqui. tocó, No, a mí pero me me tocó llegó, ver un chingo de casos. o sea, a mí me llegó por decir, algo que comentábamos era que a las chicas que traían el jumper cortito, las pasaba para adelante. A mí me pasó que cuando yo estaba en primero de secundaria estaba mucho más chiquita que ahora. Cuando pasé a segundo, me hicieron el jumper antes de salir de vacaciones, el jumper de segundo. Y para cuando entramos yo me estiré tantito. Entonces el jumper me quedaba muy cortito. Porque sepan que en aquellos entonces se utilizaba que usáramos un jumper. El jumper era una falda, básicamente como una faldita con pechera, digamos. Aquí en Ciudad de Este, México todavía veo a Tirito, niñas ¿no? usándolo, ¿eh? todavía usan jumper, acá ya no, Ujú, ya sí. todas usan pantalón, creo. Era bien común. Las de primero eran de rosa, las de segundo eran Nosotros de de azul, azul, las de tercero ujú, eran de guinda. de guinda. Ahorita que lo pienso. En las secundarias federales, porque las técnicas era otro rollo. Las técnicas creo que era como son ahorita todas las secundarias, que ya es como, creo que sí tienen su uniforme de diario, pero creo que es pantalón. Creo que algunos todavía llevan falda, pero ya no es el jumper como nosotros. Mm, El pues caso no es sé. que yo era de las que traía el jumper cortito en segundo y el profe me pasaba para adelante. ¿Por qué pasaba a las niñas con jumper cortito para adelante? Para verlas más A cerca. ver el pie. Y Ay, se te sí, sí, acercaba, según él explicarte cosas, te ponía la cara aquí. Recuerdo su aliento asqueroso y que uno se hacía para atrás, pero él se acercaba más, ¿sabes? Era tan horrible ese profe. No me acuerdo cómo se apellía. Ni yo tampoco me acuerdo cómo se apellida. Pero detestable el hombre, yo no me detestable. acuerdo ni de cómo se llama, pero fíjense, de no acordarme de nada, en cuanto me lo mencionaron ese cabrón, se me vino a la mente su aspecto y les decía que parecía un viejito confiable. Y yo, la neta es que siempre he sido bien ingenua y en aquellos entonces era mucho más. Recuerdo que fui llorando con Ana y le dije, no manches, es que me hizo un saludo que sentí muy feo y estaba yo Ujú. llorando así de que sentí súper, súper feo. No sé qué está pasando, no sé qué vibra me dio, no sé qué está pasando, pero sentí muy feo y le decía, Ana, es que sentí súper feo y me acuerdo que lloraba y ya me preguntó Ana, pues, ¿cómo te hizo? Y entonces ya le dije y recuerdo, eso sí lo recuerdo, Ana, no sé si habrá sido verdad, pero yo solo recuerdo que lo insultaste a más no poder, pinche viejo, ¿qué se cree? ¿Cómo está haciendo esas cosas? Que no sé qué. Y yo así, pues, ¿qué pasó? Y lo, no, tienes razón en sentirte así. Y yo dije, no, o sea, no me le vuelvo a acercar a este señor nunca, jamás en la vida. Porque cuando me hablaba, pues yo decía, ay, pues, viejito confiable, ¿no? Pues voy y ya. Ujú. Pero sí, estaba muy cañón ese señor. Ay, no. Sí, y ¿sabes qué? O Sí. sea, era como si fuera un secreto a voces, porque todo el mundo lo sabía y todo el mundo sabía que era así, pero nadie nunca lo denunciamos. O sea, ¿No? porque sentíamos que lo que hacía no era denunciable. O sea, hasta dónde llegaba nuestra ignorancia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le pasó a Belén, yo sí dije que dijéramos algo y nadie quiso decir nada por la represalia en las calificaciones.
Y como yo de todos modos estaba tronada, pues a mí no había Valía problema. madre. No, no, y era profe de matemáticas y matemáticas siempre hacía el coco de muchos, entonces de cierto modo se entiende. Aparte Me que, acuerdo que era el último bimestre, era algo así bien inútil, o sea, hacer pedo ya no tenía caso, vaya. ujú, Y aparte sí siempre era que es que muy estricto y que es que ya ven que antes se usaba que los estrictos eran súper buenos maestros y no sé qué, nadie quería realmente ponérsele a él en nada. sí, sí era muy feo, porque también, o sea, es que era muy obvio porque solo a las niñas las pasaba para adelante, nunca pasaba a los niños, o sea, era algo muy, era muy obvio. Pero bueno, ya dejemos de lado el tema del, o al menos tienen otro profe desagradable que recuerden, Ana, porque Belén no se acuerda No, de nada, no te creas. sí, a Belén no. Yo Este, pero, me acuerdo ¿cómo? de la carrera, pero no era desagradable. O sea, más bien parecía desaseado, Mm, pero en el momento en el que se ponía a explicar en el pizarrón te dabas cuenta de cuán inteligente era. Eso sí, o sea, seguirle la onda estaba cabrón, porque le empezaba a escribir y era de estructura así, bla, 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 y así un chingo de fórmulas y de cosas. Y es que si hacen esto, se les va a caer el edificio, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero era muy bueno, lo que sí es que lo veía, sí se veía muy desasiado, muy feo. De esos había que no muchos te profesores, inspiran bueno, tanto. en Ujú. ingeniería había varios profes así. Bien Psychowitz. Sí. Bueno, de la secundaria, o sea, yo creo que vamos a coincidir las tres y también Pedro, un saludo para Pedro si nos está viendo, la maestra Dilma. Ay, la maestra Dilma, mi corazón. La maestra Dilma, cuando nosotros estábamos en secundaria, era quien coordinaba el grupo de poesía coral. Entonces, primero estuvo Grisel y después y nos unimos Belén y yo. Entonces, por eso era así como, ay, nuestra maestra, por quien nos podíamos salir de clases medio año. Ajá. Y Y era nos muy linda. viajábamos. Ok, ahora, Entonces, ¿qué nos mientras decías, Belén, de la maestra Dilma? Porque esto se perdió. No, eso te lo dije a ti en lo particular. Yo no quería que se viera como que chingado pasó tanto tiempo con ella y no se acuerda, no se acuerda de la maestra. No me acuerdo, no me acuerdo ¿no te tampoco. acuerdas de la maestra Dilma? No se No me acuerda de la acuerdo. maestra Dilma. Necesito fotos. Te digo que medio pienso. ¡Ay! ¡Me espantas! ¡Qué mouse le dio un zarpazo a la Nicolasa! Nicolasa, no puedes. No manches. Ningún perrito salió dañado en esta grabación. No, sí salió, pobrecita. La Nicolasa no ladra por nada. La he escuchado ladrar 2 veces. Ayer que la Chiqui Mouse le dio un zarpazo en las nalgas y ahorita. ¿Quién sabe dónde le habrá dado un zarpazo? Pobrecita, ¿verdad? Este, Pobrecita. no sé por qué se me viene a la mente que trae cabello corto, corto así de que sin que sobresalga, o sea, a nivel de la cabeza, tipo hombre. Y es lo que me acuerdo. Sí, No me sí acuerdo traía de el nada pelo. más. Bueno, yo sí recuerdo que traía el pelo cortito. Y sabes que Pedro me enseñó una foto de ella ya muchísimos años después, evidentemente, y no la reconocí. Me dice, mira, y yo, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Y me Ajá. dice, es la maestra Dilma y yo, ¿a poco? O sea, no, no la reconocí. Entonces, Yo no muy tengo recuerdos. posiblemente ya la he visto en la calle y no la he reconocido. Necesitamos que esa maestra nos mande una foto actualizada, por favor, ¿Para O si para qué? tiene una recordar, foto de para nosotros, recordar los buenos tiempos. Uy, sería muy hermoso que existiera sí, foto de sería muy lindo. nosotros en eso. Es que De hecho, imagínate qué nuestra chingón única que foto, una persona te inspira a leer poesía y aparte hacer ridiculeces eh, sí, recitándola y sí, sentir que está haciendo algo chingón. Ajá. Porque yo eso sí me acuerdo, que me Era gustaba un, mucho o sea, declamar. era una actividad muy ñoña de la secundaria y nos sentíamos glee. ándale. O sea, así. Yo me acuerdo que era como que, "Uf, es que estoy en poesía, olvídate". Y yo les No, quiero pero no contar me acuerdo. cómo llegué a poesía coral, porque yo no tenía ni idea de qué era eso.
Pero resulta que cuando yo estaba en la primaria, y esto hemos de mencionar a esta otra maestra, era maestra de español en la secundaria. Ah, Me dio muy sí. poquito tiempo. O sea, otra maestra, otra maestra. Ah, Cuando yo estaba en primaria, yo escribía poesía y escribía cuentos y escribía mucho, escribía muchísimo. Y cuando llegué a secundaria y me topo con esta maestra, y yo le dije, es que la, yo la que escribo, era muy amiga de la maestra Mali. creo que sí, una que todo el mundo Ah, sospechaba que era lesbiana. sí. Ah, sí, sí, sí. También de pelo cortito, pero güerita. Ujú. Llego y le digo, maestra, es que pues yo, o sea, iba a concursos de poesía en la primaria, de composición poética y cosas así. Y me dice, a ver, enséñame algo de lo que escribes. Y le enseñé mis poemas y me dijo, son muy malos. Mejor busca dedicarte a otra cosa. Y yo, No, ahí fue cuando dije, pues a lo mejor sí, ¿no? no Y manches. sí, ¿Cuál era? entonces yo dije, me engañaron toda mi vida, o sea, entonces yo no volví a escribir poemas nunca jamás en mi vida. Hasta la fecha no he vuelto a escribir nada. Y entonces cuando van salón por salón a decir quién quiere estar en el grupo de poesía coral, yo escuché poesía y dije yo, no sabía ni qué era, pero dije yo, a mí no me van a sacar de la poesía de alguna forma. Entonces, por eso fue que yo llegué a poesía coral y ya conocí a la maestra Edilma, que es un amor de mujer, y yo estoy 100% segura de que si mis poemas se los hubiera enseñado a la maestra Edilma, ella me hubiera, no me hubiera, si eran malos realmente, no me hubieran dicho que eran malos, me hubiera enseñado a corregirlos. Ujú. Y te hubiera impulsado a que siguieras haciéndolo. O te hubiera Exactamente. dado los libros de las poesías de donde ella sacaba lo que nos podía declamar para que Exacto, te para llenaras de inspirarme, eso. o ella me hubiera dicho de que, mira, así es como yo considero que un poema es bueno, o no sé, cualquier cosa. Ujú. Y al Ay, igual no. es como dibujar, ¿no? O sea, ¿qué es bueno a la hora de Ujú. escribir? ¿Quién delimita qué es Sí, bueno? ahorita que veo que Quetzal Noah es famoso, digo, pinche madre, yo escribía mejor y en la primaria. ¿No han escuchado la fantástica poesía Martillazo en el ano? Ah, uff, temazo. Sublime. Güey, no Oye, creo no. que esté ¿Qué escrito de manera suprema. ¿Qué tan marcada nos tendrá la maestra Vilma? Que hace cuánto fue, hace medio año. Les decía yo que me estaba acordando de la poesía que hicimos de Ho Chi Minh Ajá, y luego nos estuvimos acordando de fragmentos durante toda una mañana. ajá. Confundimos los años de las de poesías, confundimos mucho de las. Sí, sí, yo confundía Ras de Sueño con Ciudad en que no existo. Ajá. Y luego, y Grisel terminó recordando estrofas completas de esa sonata para Ho Chi Minh y recordó completa, encontró la sonata completa para poderla releer entre todas. Porque son esas cosas que repetiste hasta el cansancio, sí, pero ya Ujú. pasaron 20 años, o sea, más de 20 años, Y pasaron aparte era 24. larguísima, Sí, sí, eran Ajá, largas. larguísima. pero qué tan marcadas nos habrán dejado que las recordamos 24 años de distancia, ¿saben? Ujú. Ujú. Y que hasta este momento nos acordamos de la maestra. Nos Nos acordamos. acordamos, dice. Yo, una maestra que yo tengo mucho aprecio, mucho cariño, y Belén no se va a acordar claramente, y no se va a acordar Claramente. que lloró el día que se fue la maestra. Yo lloré el día que la maestra se jubiló. La maestra Guadalupe Varela nos daba química. La maestra Nos Química. dio Guadalupe química Varela. en segundo y nos dio química en tercero. Pero en tercero dejó a mitad el año y se jubiló, y ese día yo lloré mucho, y Belén también, y muchos de nosotros en el salón lloramos. A mí me dio química en Este, segundo, creo. pero en segundo era como fisicoquímica o algo así, ¿no? Algo así, sí, sí. Oye, ¿y Porque no no, era una maestra igual gordita con el cabello cortito? ujú, Sí, ¿verdad? su cabello Es que como cafecito. te digo que como que sí me acuerdo, era una Ah, no, maestra muy espérame. disciplinada. La estoy confundiendo. Guadalupe Varela, sí, muy buena maestra también, pero yo estaba pensando en Guadalupe Coronado.
que Ah, era su sobrina. ah, ¿A poco? sí. No sabía. Ujú. Ella en segundo, Belén, nos dio geografía. De Coronado. Te digo que me acuerdo del apellido. Era excelente maestra, era de Era esas muy buena maestras que maestra. Ella era muy estricta, pero excelente. siento que era justa. Me la amo. Sí. Le lame la cara. Ya vi. Sí, la maestra era muy, te digo, que yo siento que era estricta, pero era justa. La maestra Coronado. Varela, pues creo que Varela también, es que Varela, yo recuerdo haber aprendido muchísimo con ella. O sea, era de Ujú. esos profes que te hacían aprenderte la tabla periódica de los elementos químicos, Sí. con todo y valencias y con todo y todo. Ya no, sí sabes que ya no Y los no la, hacen aprenderse eso. y no la sufrías porque sí te enseñaba. Ajá, porque te enseñaba cómo, te enseñaba técnicas. Eso se me hacía padrísimo. Sí. O sea, a mí A mí todo también me lo que encanta. aprendí con ella me sirvió todavía todo el bachi y me sirvió todavía hasta el TEC. A mí me sirvió en el bache. That's it. Ya. Eso es todo. Sí. Yo digamos que sí me aprendí la tabla periódica completa. Sí me la aprendí. De eso sí te acuerdas. Digo, no me acuerdo de la tabla periódica ya, pero sí me acuerdo que en su momento me la aprendí, porque había exámenes. Y con la maestra Guadalupe Coronado, en un examen de geografía, dije, no, ni de pedo lo voy a pasar. Yo siempre fui una nerdilla, Ujú. pero nunca me ha gustado tampoco la geografía. Entonces dije, no la voy a pasar. Y le apliqué al Tin Marín Y y me pasas saqué un 100. la Pura suerte. suerte, la religiosa de. Pero Ajá. sí como dice Ana, era muy estricta, entonces si no pasabas un examen, como que tenía su método de evaluación, ¿no? Entonces si Ujú. no pasabas el examen no estabas Sí. tan jodida. Sí, Pero te revisaba el lo que me acuerdo, cuaderno y así como que ujú, como la maestra Guadalupe Varela, Varela, también, ajá, ah, que tenía Ella sus te contaba. firmas y todo. Ujú. sí. No, ¿Sabes de quién me acuerdo mucho? Coronado lo que ¿Qué? tenía era que sus prácticas estaban bien chidas. Con ella aprendí a hacer tepache, con ella aprendí, o sea, aprendí a hacer como muchas cosas chidas en el laboratorio. Y estuvo muy padres. O sea, sus clases A estaban muy nosotros no nos padres. dieron laboratorio así. No, no nos tocó. No. Mm, mm. ¿Sabes de quién me acuerdo también? Del profe Raúl que daba matemáticas en segundo, que estaba casado con la que Ay, daba, Raúl creo. Soto, claro. Ah, claro. No te Claro, acuerdas. de repente Era, se faltaban las clases y empezaba a dar monólogos. sí, era muy buen profe también él. O sea, él daba matemáticas. La gran diferencia a este otro individuo asqueroso. O sea, creo que la forma en la que Soto daba matemáticas es la forma en que se deben enseñar las matemáticas. O sea, de te voy a enseñar, te voy a decir lo que es la clase y mientras respondes el ejercicio ahí me pongo a contarte algo chistoso. Eh, Y de todos modos no pasé. O sea, sí, así deben ser enseñarse las clases, pero de todos modos no aprendí. pues No, bueno, ¿será que a mí las matemáticas sí se me daban? O sea, creo que es no, lo único que se me daba. Porque también era malísima en geografía, malísima en historia. Cosas que tuviera que aprenderme de memoria, sin razonar, olvídate, me perdías. Ujú. O sea, no, yo, Yo también era buena en matemáticas, me gustaban las matemáticas. pésima, Ujú. siempre estaba hecha, o sea, no, 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 no. Pero, Pero sí no me acuerdo de ese profe. ahora de repente me hago cargo como de proyectos, en los que hay que usar matemáticas, venta y compras y así. Y siempre hago un caos con las cuentas, pero siempre, o sea, no hay día que las cuentas me cuadren, jamás. Doy Ah, cambios ya, de ya. más, doy cambios de menos, de repente traigo muchos sobrantes, no, hago un desmadre, y son sumas y restas, o sea, o empiezo a Como sumarles X y como W, y tu no, estado olvídate, de hace poco, olvídate. Chapis. ¿cómo? ¿Qué? Como tu estado de hace poco. ¿Cuál? No sé si lo subiste tú o Ana. Sí, en total fueron unos rancheritos, Ah, sí, una Ah, casa. sí. el de yo haciendo mi declaración en el SAT. Unos rancheritos, una coca de 600 dando un total de 96 millones. Me dijeron que si quería redondear, 97 millones. Aquí está el ticket. Aquí está, La Ana haciendo haz de sus cuenta cuentas la ahí. Ana. La verdad, aunque lo digan de broma. Pero Él bueno, estaba casado con la maestra que daba mecanografía o ay, no me taquimetría. acuerdo qué daba ella.
o que era una prefecta, No, algo que estaba con alguien, creo que ¿no? era O sea, perfecta porque hubo un momento en que Guadalupe Coronado se jubiló y me dejaron a ella como maestra de química y estaba embarazada. Entonces, ajá. de hacer proyectos bien chidos en el laboratorio y experimentos bien padres con esta maestra, me ponen a esta otra maestra que no puede ir al laboratorio porque está embarazada. Entonces, todo el resto del año fue dictarnos. O sea, la clase fue dictarnos, fue pura teoría y era tan aburrido. Ella era muy linda, era una maestra muy Con linda, esos pero maestros que nomás dictan, eso no se vale. no. Y también, ¿qué onda con los prefectos? ¿Saben si siguen existiendo los prefectos en la actualidad? Sí, ¿se acuerdan de Rafa? Sí, sí me acuerdo. Claro que Yo me no me acuerdo. acuerdo de Rafa, evidentemente, pero me cagan los prefectos. ¿Para Los qué? prefectos. Cuál es su labor? Pues cuidarnos, porque hace uno mucho desmadre en secundaria y en bachilleres. Hace poquito platicaba con Jera de que había una prefecta en el bachi, en primero. No quiero decir el apodo Ajá, porque ahora sé que era por su cuerpo y es ofensivo. ajá, Pero pero esta no me acuerdo maestra, su nombre. no me acuerdo su nombre, pero esta maestra, Y bueno, era si se esta acuerdan de su prefecta, apodo, sí, esta prefecta, este, era súper buena detectando dulces o lo que trajeras en las bolsas. En el bachi no te dejaban entrar al salón con comida, básicamente en general. Y todo el mundo entraba como que en manada, hasta había gente, o sea, porque daban el timbre y todo el mundo empezaba a subir, hasta había gente Ujú, que empezaba a cantar desde el cielo una hermosa mañana, ajá. y pues acá te acabas de la risa, ¿no? Y yo me acuerdo que varios compañeros lo intentaron, yo también lo intenté, subir algo metido en el pantalón, porque el pantalón del bachiller en aquel entonces eran dikis, no eran pegados, eran aguaditos y estaban padrísimos, me O encantaban. Gacela, Dickies o Gacela. El dikis o gacela, pero la tela era, porque ahorita ya todavía hay dikis o gacela, pero ya no es esa tela. Era una tela Ah, como gabardina, como lona, como no sé, ajá. a mí me gustaba usarlos bien aguados, parecía casi chola, pero a mí me gustaba usarlos así y a mi mamá así empeñada, porque los dikis los puedes usar o bien muy aguaditos a la cadera, que en aquellos entonces, según yo, se Ajá, usaba la cadera, o ujú. los usas a la cintura y te quedan embarradotes, pero ajá, embarradotes. A mi sí. mamá le encantaban así, a mí me encantaban bien Aguados, es que creo que a todo el mundo, aguados. porque eran muy cómodos, eran unos pantalones muy cómodos. El caso es que yo me acuerdo que mis dikis sí estaban aguados y todos intentamos subir dulces y no sé si esta mujer lo solía o qué vista tenía que dije, yo deberías de trabajar en una aduana, ¿Me querida, puedes cerrar la puerta, por favor? porque iba alguien y Traía su luego de que, detector de usted, dulces. venga para acá. Y era de que, ¿qué? Vacíese las bolsas y pues ahí te cachaba que llevabas algún dulce o algo. Pero era bien buena detectando esas cosas, no sé cómo le hacía, la verdad. Sí, yo también me acuerdo de ella. No me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo que era muy, muy cabrón. Muy, Le- muy buena en su trabajo. Sí, era muy les buena en su veía trabajo. les veía los dulces en los ojos, la mentira en los ojos. Los veía. Como que, no, que nos debíamos de ver nerviosos o algo. O Algo sea, notaba. ¿Sabes qué? desarrollamos un Luego me di blindaje. cuenta de que ella tuvo un hijo muy rebelde, o sea, de que el vato creo que ni terminó la prepa, de que andaba, o sea, andaba pues de Mal. adolescente rebelde, o sea, no mal de que terminara en drogas que yo supiera, pero sí andaba de que siempre en la calle, en patineta, ya sabes, de que todos, de que cómo puede ser posible que él sea hijo de ella, no puede ser, Todo desbalagado. pero a lo mejor la experiencia que tenía con tener un hijo tan rebelde que ya notaba algo. Ya sé las sábanas. Ujú. Ahorita que estaban diciendo que no se valía ser profes de esos que dictaban. Ahorita mencionaste tú a tu profe de historia, Grisel. Ese profe los Ah, ponía a copiar directo del del libro, ni libro, siquiera los sí. dictaba. Pero, o sea, ya sabías que si se te tocaba ese profe, era copiar. Todas las clases era estar copiando el libro completo de historia. Ese profe fue el primer profe en mi vida que me puso un examen a libro abierto y creo que no lo pasé. No Así. mames.
¿sí? Estaba imposible, o sea, y mira ¿Estaba en que la primaria? en secundaria, No, en secundaria. sí, era un profe de historia, A nosotros no nos dio clase, les dio clase a ellos en el D. a nosotros sí. A nosotros en historia, no me acuerdo quién nos da historia, pero me acuerdo que después cívica y ética nos las daba un profe que a mí me caía muy bien, que ahorita, que según yo se llama Jorge, que vivía por el Cinépolis, Ay, recuerdo un profe de cívica y ética que que se era vestía vaquero. muy... Sí, se vestía vaquero, sí, claro que me acuerdo de él. Se llama Jorge. Yo tiempo después, yo ya era reportera del Heraldo y lo llegué a ver porque se involucró mucho en el sindicato, pero creo que se llama Jorge, no me acuerdo bien de... Sí, tampoco recuerdo el nombre. O sea, recuerdo su cara incluso, pero no me acuerdo de su Ah, nombre. sí, él me caía muy bien y me daba ese, ese se llamaba, No, esa era en el no, ese es bachi. el Martí. Me daba una optativa que era como de historia de Chihuahua o algo así. Me acuerdo que Mm, me llevó a Centronalia, o sea, el grupo de esa materia nos llevó a Centronalia. ok, ay, qué padre. Yo me acuerdo Sí. que entré a optativa de química porque la iba a dar Coronado y como ya no Mi mamá, estaba cuando ya dieron, me cambié a deportes. No porque ay, yo no. fuera deportista, sino porque en deportes no hacías nada. Ay, no, qué hueva. Y en Entonces la química sí hacías algo. era un 10 asegurado y por eso Pero me fui a deportes. una optativa de dibujo, me acuerdo. Yo estaba en optativa digo. Y es que no me gustaba ninguna de las optativas que había. A mí me gustaba esa historia de Chihuahua. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿No? Yo sí. odiaba la historia en ese entonces, imagínate, ¿no? No, sácate. Yo odio la historia aún hoy. Aún hoy. Pues es que mira, ya cuando te la cuentan como chisme, ¿no has visto Historia para Tontos? Uf, ¡Ay, sí, ¿verdad? padrísimo. Sí, como chisme sí está riquita. Ajá. Y fíjate que tenemos que mencionar a esta maestra que fue, yo creo que mi maestra favorita, no sé si nada más del bachi o ya de todos los tiempos. La maestra Gaby Díaz. Yo espero que esté muy bien. Yo no Eh, sé. O la sea, ma- creo que sé de quién es, pero sí, no estoy segura. ella nos dio ese Estructura Socioeconómica de México en el bachilleres en primer y segundo semestre. Era una maestra que amaba tanto la historia y amaba tanto lo que hacía, o sea, de pronto te contaba, porque creo que nos dio SM en primero o algo así, y después Historia de México, porque recuerdo, a ver, que nos contara la Historia de México, pero te lo contaba con un amor y con una pasión que, aparte que la entendías la historia, te daba como orgullo, no sé cómo explicarlo, o sea, ver a alguien tan apasionado de lo que sabe y de que dices, así quiero yo dedicarme a lo que yo ame y que me dé tanto orgullo estar en mi trabajo, ¿sabes? Como Ujú. recuerdo mucho que nos hizo una actividad cuando tocó la historia del maíz o algo así, nos hizo una actividad donde nos pidió llevar platillos hechos con maíz al bachilleres. Y se hizo así como una mini kermés ahí donde todos llevamos comida para compartir y estuvo bien padre, o sea, estuvo muy chido. Me acuerdo que esa maestra me marcó mucho por el amor que tenía a la historia y a su profesión. Era muy buena maestra. Yo así, una maestra que me haya marcado así tanto. Me acuerdo mucho, en primaria me acuerdo mucho de mi maestra Flo, que a medio curso tuvo una, ¿cómo se llama cuando la retina se te separa? Te vuelves pirata, no te creas. Separación de retina. Tiene un nombre, Belén, qué bruto. Bueno, tuvo una operación en el ojo, entonces dejó de ir mucho tiempo y nosotros la queríamos mucho. Y me acuerdo mucho de una maestra que se llama Sofía, eh, que tenía la fama de ser muy gritona, y no tenía la fama, era muy gritona, o sea, la neta es Era que muy sí era muy gritón. gritona, pero era muy buena, o sea, yo me acuerdo que me la pasaba muy bien con ella. No nos sentaba así en hileritas, sino nos sentaba todos alrededor del salón. Mm, Entonces todos nos veíamos a todos. Estaba muy chido. Y nada más, me acuerdo que yo, la primaria en la que yo me inscribieron,
me inscribieron porque yo era testigo de Jehová. Y en primero y segundo y creo que tercero me dio la misma maestra, Guadalupe de Jesús Monarres, y era testigo de Jehová. Entonces por Mm, eso me inscribieron ahí, porque con ella no iba a tener presión como para el saludo a la bandera y cosas y así. esas cosas. Ajá. Pero así que yo diga, "Ay, este maestro marcó", no, no me acuerdo. O Qué sea, no me acuerdo loco. ahorita de ella. Yo me acuerdo mucho de mi maestra Patti de la primaria que me quería adoptar la señora. Y yo, sí ubica que yo no estoy en adopción. Adóptame, maestra Miel. Adopte, era la maestra Miel porque, de Te hecho, esa decía, maestra, te decía a ti eso, te a decía, mi mamá, o sea, Brisa. la maestra me quería No, mucho no. y siempre me andaba carreando para todos lados porque, pues yo era de esas niñas que su mamá no estaba presente y sus papás estaban divorciados, entonces no había papá. No estaba presente porque estaba trabajando. Entonces, la maestra, es más, hubo un año en el que iba por mí a mi casa, luego nos íbamos a la escuela y a la salida me llevaba de regreso. Así. Órale, super Ok. maestra. O sea, te digo que esa maestra era muy, o sea, y ahorita dices es raro, ¿no? Pero en Está aquel medio entonces raro. era pues, es que la maestra me quiere mucho. Pero Y- es que yo, la verdad es que yo sí creo eso, porque yo todavía tengo recuerdos de Parral en donde la gente era así. No sé si ya les he contado, pero últimamente he estado viendo Esposas Desesperadas. ajá, Y hay acciones de esa serie que yo digo, no manches, eso era súper común en Parral en aquellos tiempos. No sé, que confías en la gente, o sea, te mm, permites pedirle ciertas cosas, este, que entren sin problema a la casa, les dejas hasta una llave de tu casa, no sé, o sea, siento que eso era lo de tu maestra, ese tipo de acciones. Ah, pues sí, como que te agarró cariño, claro que sí, yo la llevo, señora, claro que sí, yo la llevo, sí, yo paso por pero ella. Yo casi creo que debió haber ujú, sido un tema de que no tenía Sí. quien me cuidara y dijo mi mamá, la voy a cambiar de escuela a otra escuela para que pues pueda irse Ujú. sola. Y la maestra en su, ¿cómo la va a dejar irse sola? Mejor yo paso por ella y luego la regreso cuando salga. Y A como, mí me parece también que era un tema como de hacer tribu, ¿no? De señor, usted necesita de mí, yo le voy a ayudar porque a mí no me cuesta nada y ajá, luego, ujú. sí, exacto. Y de Tal esa vez era algo, confianza que se tenía antes, que ahorita que si alguien te dice, yo te llevo a tu hijo, Simón, ajá. ahora, Oye, se me da pánico que mi hija quiere utilizar el transporte escolar porque su escuela tiene camioncitos amarillos, así como muy, ajá. muy gringa la cosa. Y me dice de que, ¿cuándo me dejas irme en el transporte? Y yo, nunca. Jamás en la vida tienes dos papás que te van a estar llevando Exacto. hasta la universidad. Si no puede uno, va a poder el otro. Y si no, tiene abuelas y tiene tías. Y si no, no vas, total. por un día que faltes no va a pasar nada. Exacto. Sí, es que ya no estamos en esos tiempos de donde te ofrecen eso y confías así de, no pienses que la gente tiene dobles intenciones, porque Ajá, regularmente así es, la neta. sí. Y ya nos fuimos por el monte otra vez. Y Sí, los ¿verdad? maestros, Y los maestros, bien, gracias. Bueno, pues yo creo que ya vamos a concluir. Oigan, ¿Con qué sí? esperen, ¿saben qué profe se me olvidó mencionar, Grisel? ¿Cuál? Y tú sí te vas a acordar de mí. Te vas a acordar conmigo más bien porque Belén no está. El profe Juventino. El profe Juventino, claro. Fíjate que yo batallaba mucho para interpretarlo a él. Él, es que tiene una Terminó forma, siendo el papá, no terminó, terminó siendo, o sea, él era el papá de Alejandría Belén. correcto, sí, pues sí me sí, acuerdo de del un profe profe. juventino. Ok, Ajá. bueno, era el profe que nos daba geografía en primero, bueno, a mí me daba geografía en primero. Este, no recuerdo mucho de su clase, honestamente. Recuerdo que me dio chance de ponerme al corriente porque se acuerdan que yo no fui el primer día, entonces me faltaban trabajos. Y fue que a la hora que revisar, pues a mí me faltaban y para que no perdiera calificación me dio chance de entregárselo después. Es lo que recuerdo de él, como que se portó buena onda conmigo en eso. Y de ahí en más, no recuerdo nada, o sea, eso fue bueno que recuerdo de él, pero no recuerdo nada malo de él, ni nada que, Que sobresaliera. Yo, yo ajá, lo que Como me acuerdo es que yo lo profe apreciaba normal. mucho.
Yo lo apreciaba mucho, entonces cuando terminó siendo el papá de Alejandría, que Alejandría era nuestra amiga, era como, o sea, sí, qué padre, tu papá es el profe Juventino, es que tu papá es el profe Juventino, o sea, me hacía mucho sentido que su papá fuera el profe Juventino, ¿sabes? Sí, claro. Sí, ¿no? Pero, o sea, a mí se me hizo padre cuando supimos que él era su papá, que no teníamos nada malo que decir de él, ¿sabes? Ajá, sí. Como que qué No. bueno que tu papá no fue el profe de matemáticas, hubiera sido bien incómodo. Mensaje. Ah, Ay, no. Si pudieran cambiar algo de la forma en la que fueron educadas en la escuela, ¿qué sería? O sea, algo de la forma en la que eran los maestros. Úfale. O sea, pero una sola cosa, no mames. yo sí cambiaría que todos, como dijo la Chapis, amaran su profesión. Pienso que mucho estaba y al momento está influenciado por el tipo de trabajo que es, porque esa conveniencia de algunos, por las vacaciones o porque ya pudieron conseguir una plaza o algo por el estilo, pero no todos tienen esa pasión por la enseñanza o siquiera por el tema que les toca enseñar. Les digo, yo del único que me acuerdo es de este profe en particular que se notaba a leguas que le encantaba lo que hacía, que era enseñar a los niños, no la química, enseñar a los niños. Y Ujú. buscaba formas de enseñarles y de que pudiera captar la atención de todos. Y a mí eso fue lo que me hizo amar estar con él. En la primaria nomás tenías un profe y ese te enseñaba todo. Sí, Ajá. Y él estuvo conmigo, no me acuerdo qué año, pero fíjense, han pasado chingos de años. No me acuerdo ni de lo que cené antier. Y me acuerdo perfecto de este profe Luis Carlos. Me acuerdo perfecto. Entonces, pienso que si al menos tres cuartas partes de los maestros amaran enseñar, amaran la enseñanza, otra cosa sería. Eso es lo es que cambiaría. correcto. Sí, fíjate que tal vez es por este tema de que, porque a mí me tocaron algunos profes que no eran de Chihuahua, eran como que de algún pueblo o algo así, y como que se iban a la ciudad a estudiar en la normal, porque como que solo había de dos sopas en el pueblo, si querías volver, o eras el profe o eras el sacerdote, si no, no la ibas a armar, o sea, no ibas a salir de lo que estabas. Entonces, si querías estudiar, eso era lo que había que hacer. Entonces, yo pienso que por eso muchos terminaron estudiando esta carrera que realmente ni sabían de qué se trataba, ya deja tú que no querían. Y me parece que es bien importante eso que dices, Belén, de amar tu profesión. Ahorita conocí hace poco a una persona que se dedica a dar pláticas de vocacionales, porque me dice, es que los chavos ahorita están bien perdidos. Le digo, siempre hemos estado, o sea, no es de ahorita. O sea, muchos lo teníamos claro desde mucho antes de qué era lo que nos queríamos dedicar, pero eran muy pocos los que sabían qué tenían que estudiar para dedicarse a eso que querían hacer. ¿Y Ujú. cuántos no vemos ahorita que no están ejerciendo su profesión por lo mismo? Porque decían, pues es que esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces sí se me hace como bien importante en cualquier profesión eso que ames lo que haces y, y creo que si yo hubiera podido cambiar algo de la forma en la que fui educada, en la educación escolarizada, si hubiera sido un poco más de comprensión de los métodos de aprendizaje que creo que ahorita están un poquito ¿cómo decirlo? Más estudiados, hay más investigación al respecto, porque sobre los niños que sí aprendíamos con el método tradicional del profe que te enseñaba y tú te aprendías todo y lo vomitabas en el examen y te sacabas puros dieces y todo, sí que padre, pero pusieron una presión sobre nosotros enorme, o sea, enorme porque eres un niño genio, cuando realmente no éramos genios, simplemente nuestra forma de aprendizaje sí se adaptaba a al método tradicional de enseñanza, pero también nos ponía sobre la mira, sobre todos aquellos que no estaban aprendiendo de esa manera, ¿no? O sea, aquellos ¿No? que le decían era el burrito del salón, era el esto, era el otro, esas personas terminaban odiándonos porque y terminaban buleándonos y cualquier cosa sin razón, por motivos que ni siquiera ellos comprendían, ¿no?
Y muchas veces eso era a causa de los maestros, porque decían, pues que, ¿por qué no puede ser como fulanito? Pues porque no somos iguales. Entonces creo que yo eso cambiaría, los métodos de enseñanza Estaba en diciendo cuanto a, que se quedó congelada. ay, Ajá. perdón, Te quedaste congelado. ¿en qué parte me quedé congelada? Con los patitos feos. ¿En qué? Patitos feos. Patitos feos. ¿Eso dijiste, no? Creo que no. Híjole, no. ¿Qué dije antes de eso? Entonces era porque estaba pensando que los trataban como patitos feos, Ah, perdón. justo, tal vez sí. Sí, sí, eso. Te quedaste en que la maternidad es muy dura. No, en que creo que eso es lo que yo cambiaría los métodos de aprendizaje, la forma en la que se acomodan a enseñar a cómo los niños aprenden, porque no todos somos iguales, a que los niños que eran los patitos feos, que no aprendían con el método normal, terminaban odiando a los niños que sí aprendíamos con los métodos tradicionales y, y pues era sin razón, ¿no? Era una rivalidad que no tenía sentido. Sí, y fíjate que a mí me terminó Odiando a la tapizando mayoría el del salón. cerebro. Ah, no, neta, o sea, me quedó tan tapizado eso de que, ay, sí, yo era muy inteligente y no sé qué, y la chingada, que recuerdo que una vez ridiculicé a una muchacha, porque recuerdo que nos dijeron, estudien bien el tema que va a exponer sus compañeros, porque mañana les van a hacer unas preguntas para que las respondan, y no sé qué, yo me lo tomé muy en serio, entonces estudié el tema, Ajá. y la chica que expuso claramente le cagaba estudiar, claramente le cagaba estudiar del Ujú, método tradicional, como dice la Chapis, este, y pues se aprendió lo que decían sus diapositivas. Pero entonces yo agarré y le hice una tema así bien de lo que yo había estudiado y yo dije, no, vas a ver, yo con intención de mi pregunta es tan buena que no se la vas a ver. Y ujú, yo orgullosa de esto, pues, evidentemente todo el salón terminó odiándome. ujú. Pregúntenme si yo estoy en el grupo ahora de este en particular que les estoy diciendo. Nadie me ha agregado, ni me van a Oye, agregar. cuando yo estaba, a mí me terminan corriendo del bache porque, como las dos saben, no iba a clases. Ujú. Entonces terminé en una prepa. Y en esa prepa estaba la que es esposa de un amigo del esposo de Grisel. Ok. Ujú. Que me cae súper mal. Súper, súper, Sí, sí, sí. súper mal. Súper mal. Ella a mí y yo a ella, ¿no? Ajá. Y un día la morrita igual, así como dice Belén, pero con toda uno lo hace con saña porque uno es una hija Sí. de la madre, ¿sabes? La morrita agarró, le toca exponer y agarró su libro y empezó a leer todo, y así y todo, y mañana y así, todo, todo, todo lo leyó, todo, 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 Ujú, todo. Entonces, el maestro, muy estúpidamente, yo creo que eso lo debes de medir muy bien como maestro, o sea, no puedes estar dándole oportunidad al, a la monserga de que es Ana Ronquillo para poder darle oportunidad para chingarse a alguien, ¿sabes? ujú, Entonces digo, no, a cada quien póngale una calificación, una forma muy estúpida de evaluar, ¿no? A mi gusto. Y luego, no, pues las amigas, yo le pongo 10 y yo le pongo 9 y mi amiga, la güera Eunice, un saludo donde quiera que esté, tengo años sin saber de ella, dijo, yo le pongo, mm, creo que le puso como un 6 algo así, la Eunice toda benevolente, y ujú, entonces cuando me pasaron la palabra a mí para yo calificarla, yo un 0, y luego todos fue como, ¿qué? Y luego yo, un 0. Y luego, ¿de verdad le vas a poner un 0 a esta mujer? Y luego yo, sí, pues es que ella no expuso, o sea, nomás leyó su libro. Ok, un 0. Y lo No, promediaban. manches, Ana. Por eso me quedan agarrada a vergazos, pues sí. Al O menos era sea, un uno, Ana. ¿Leyó? al ¿Leyó? menos se Ah, presentó. fíjate que no. esto está muy feo porque yo ahora que me doy cuenta, necesitas habilidades blandas para los trabajos. O sea, Ujú, yo he Ujú, batallado muchísimo con este tema porque no tenía yo esa conciencia de que necesitas, de que las habilidades gerenciales tienen mucho más que ver con habilidades blandas que con saberte de memoria ciertas cosas. Entonces, correcto. me amén. parece padre que lo que dice Chapis, que ya hay otros estudios, hay nuevas formas de enseñar en donde haces
inclusivo, incluyes a todo el mundo, a los que aprenden así, a los que aprenden diferente, a los que no quieren aprender, a los que no les gusta la materia, los incluyes a todos porque así debe de ser. O sea, tus equipos no siempre van a ser de los mataditos que andan ahí. Ujú. Sin embargo, cuando fuiste matadito de aquellas épocas como a mí, pues te cuesta mucho más trabajo. Bueno, a mí me costaba muchísimo más trabajo eso de las habilidades blandas. Y ahorita me doy cuenta a mis 30 y casi 8 años, y pues no sé, o sea, tampoco está padre que te creas todo eso. Yo, con la muchacha con la que me metí, era de las más populares de ese grupo que ni quiero mencionar porque seguramente van a saber quiénes son. Y la recuerdo perfecta y recuerdo cómo me vio así de que, sabes que no sé para qué chingados me preguntas. Y los Ujú. que la estaban acompañando me voltearon también a ver así de que, ¿qué pedo? Sí, te estás pasando de lanza y lo Sí, de que lo sabes estás haciendo por perfectamente. chinga. Y a Muy partir bien. de Sí, ahí todo fue diferente. Ujú. Bueno, En pues fin, volvamos a la conclusión. muy bien. te toca, ¿no? Tonita, Bueno, yo creo cuéntanos. que pasamos tanto tiempo en la escuela, en realidad no sé cuánto tiempo pasemos, pero son muchísimos años como para que esas sean las personas que marquen nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que no cualquier persona puede tener el privilegio de enseñar a otros. Entonces es un privilegio y es una responsabilidad porque terminas marcando la vida de las personas. Ojalá todos fuéramos un Merlí, que es mi segunda serie favorita en la vida, para poder dejar siempre algo bueno con la gente que está a Nuestro nuestro cargo. alrededor. O una Rita. Luego vean Rita. No lo he visto, pero Yo Véanla. sí, tampoco. a mí me gustaría ser un Merlí y me gustaría muchísimo haber tenido un Merlí. Entonces, pues ya, o sea, tomar la responsabilidad cuando nos toque ser maestros, porque a veces no nos toca ser en el magisterio, ¿no? Ser miembros del magisterio, pero siempre hemos tenido cargo a nuestras personas, entonces la forma en la que abordamos a nuestros equipos, pues terminas hiriendo también a las personas porque no todos aprenden igual, porque no todos tienen las mismas posibilidades, porque todos tienen problemas y diferentes contextos, Sí, de entonces pues acuerdo. tratar de no lastimarlos al final del día. O tratar de, como dices, ser impulsor más que la maestra de la Chapi, ¿no? La verdad es que yo con esto del tema Lean, ahorita que dices eso, yo la verdad me gusta mucho el tema, me apasiona demasiado. En mis inicios de Lean me pasó esto de que, pues por tratar de enseñar así como estoy acostumbrada, pues no se daba. Pero ahora me Ujú. doy cuenta que los equipos tienen, como dices, diferentes formas de ser, vienen de diferentes lugares, diferentes opiniones, hasta diferentes objetivos. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de todo esto, atacar el tema con pasión, digámosle así, y pues seguir tratando de ser un ejemplo. Que al Correcto. final que si manejas el tema con maestría, por eso tienes el mote de maestro, ¿no? Porque Ujú. si manejas el tema con maestría, deberías ser capaz de abordarlo en cualquiera de sus aristas, en cualquiera de sus caras. Entonces, pues hacer uso responsable de ello. Es Correcto, verdad. Muy bien. a favor. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, comparte comente un lapicito si ha llegado hasta aquí. Ponga el hashtag. Que nos ponga el nombre de su maestro favorito también. Sí, recordar. Yo sigo queriendo historias chistosas de algo. O sea, al del capítulo anterior o una historia chistosa de sus maestros o cualquier cosa. Pero yo quisiera leer cosas chistosas, por favor, hágame el día. Perfecto. Bueno, pues ya sabe, escribe aquí en los comentarios qué le pareció, si le pareció muy aburrido, si de plano ya nos estamos pasando. Ha habido gente que me ha dicho se están pasando de tiempo. O sea, no tengo tiempo de ver. Ahorita va como 1 hora 10 de grabación, pero igual esto se va a cortar unas partes, entonces. Yo eh, no sé, pero he visto un podcast que dijo Ana que estaba chido y he visto hasta hora y media. Bueno, no me quedo sentada viéndolo, pero estoy escuchando tanta pendejada que digo, está divertido. Hora y media, hora 40 se me pasó en chinga, entonces ya no me siento mal por los que duran 2 horas. correcto. Póngalo y escúchalo sin quejarse. O quejes en los comentarios. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si puedes compartirnos, Ana, tus redes sociales.
Claro que sí, a mí en Instagram me encuentran como anae.ronquillo y en mi proyecto de periodismo digital como Brújula Noticias en Facebook y en Instagram. Perfecto, Belén. Yo tengo Construir Lean en TikTok y Construye Lean en Instagram. Hace mucho que no posteo, pero usted sígale ahí, póngame unos comentarios para que por fin ponga yo la teoría de lo que es Lean Construction. Excelente, muchas gracias. Y yo tengo mi red social personal que es Gris de Menta en Instagram y pueden seguir a mi tienda en todas las redes sociales como Econia CUU. Y pues nada, síganos, comente, comparta. A nosotros nos encuentra como las Plutarcas del Norte en todas las redes sociales y las plutarcasdelnorte.com.mx en nuestra página web. Y eso es Y todo. disculpe los gritos de mi hijo hoy. Ay, nada Ah, que no, disculpar, todo lo precioso. Suscríbase, necesitamos su suscripción al canal y Las quiero comparta con mucho, todos sus amigos. chicas. Perfecto. contrario. Cuídense. Mucho gusto. Bye.